al Señor por los padres presentes y gracias al Señor por los padres que están aquí hoy. Y quiero compartir con ustedes antes de cantar este cántico que dice "Grande es tus obras". En capítulo 5 de Romanos y versículos 7 y 8 dice así: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Esto lo vemos claro todos los días y sabemos que si alguien tiene que defender a su familia o necesitamos morir por un amigo que amamos mucho, un familiar, estamos dispuestos a dar la vida por eso. Pero mira lo que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Grandes son sus obras. Estoy seguro que nosotros, la mayoría, hoy no podría decirlo, pero en un pasado, antes de conocer a Cristo, yo no hubiera estado dispuesto a dar mi vida por un enemigo, por alguien que va en contra de mí, que habla mal de mí. Pero no es lo que dice aquí de Cristo. Esa es la diferencia de Él. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, enemigos de Cristo, Él, Cristo, murió por nosotros. Grandes son sus obras. Puestos en pie, vamos a cantarle al Señor. Quiero agradecerles a todos, hermanos, el esfuerzo que hicieron para estar aquí hoy, porque han puesto primeramente las cosas de Dios, ¿verdad?, en su justicia. Yo les agradezco pues, su presencia y le pido al Señor que les bendiga a cada uno de ustedes en esta tarde. Todos los que estamos aquí, ¿verdad?, tuvimos un padre terrenal. Toda la humanidad ha tenido un padre terrenal excepto Cristo. El Padre de Cristo es nuestro Señor, el mismo Padre de nosotros. Pero gracias a Jesús, ahora nosotros también tenemos un Padre eterno, todos, ¿verdad?, los redimidos por Jesús,
tenemos un Padre celestial también, gracias a Cristo, como leyó la hermana en su pasaje. Por Cristo hemos pasado a ser hechos hijos de Dios, como dice Juan 1:12. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Bueno, hermanos, hoy celebramos, yo quiero felicitar también a todos mis hermanos aquí presentes, somos pocos, ¿no? Pero gracias a Dios por estos valores que tenemos aquí en la iglesia La Roca. Le pido al Señor que le dé toda su bendición y toda su sabiduría. Y el Día del Padre es de todos nosotros conocidos y sabidos, pues, que este día no se celebra con la misma intensidad emotiva, ¿verdad?, con que se celebra el Día de las Madres. Claro que sí, hay una gran diferencia. Estamos conscientes de eso. Y esa diferencia de celebración entre el Día del Padre y el Día de la Madre tiene sus razones, dos factores principales, diría yo. Por un lado, es natural, hermanos, la mayor compenetración y lazos afectivos con la madre, pues, porque desde la concepción ella nos llevó en la matriz por 9 meses y hasta que nacemos viene el proceso de crianza, de amamantamiento, de corrección, de guía y de cuidado en esos primeros meses, en esos primeros años muy difíciles. Mientras que muchas veces los padres tienen que ausentarse porque nos toca salir a trabajar, ¿verdad? Y estamos más tiempo distanciados de los hijos en esos primeros años que son tan fundamentales en la crianza de los muchachos. Por otro lado está el hecho de que algunos hombres han dado un mal ejemplo, pues, con su familia, con sus hijos, y han dejado mal parado el hecho de ser un buen padre. A otros padres también muchas veces les falta expresar sus sentimientos, hermano, a sus hijos, a su esposa, y eso lleva a mucha gente a calificarnos como muchas veces que somos hombres fríos, hombres que no tenemos afecto. Pero fíjense que existe un trastorno, hermano, un trastorno mental, o digamos conductual, que se llama alexitimia. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso de alexitimia? La alexitimia es cuando una persona tiene dificultades para identificar y expresar sus emociones, aunque él las experimente, ¿verdad? Pero le cuesta expresarlas, pues, físicamente. Está padeciendo eso que se llama alexitimia. Bueno, pero cualquiera que haya sido nuestra experiencia, hermanos, o la impresión que hayamos tenido con nuestros padres, cada uno, quiero decirles a todos, a los varones de esta iglesia, los casados, los que están solteros, los que están en fila, esperando el momento adecuado, que Dios nos ha creado con la posibilidad de ser una influencia positiva y transformadora para nuestros hijos. Yo diría que más que todo la posibilidad es el deber. Hemos sido creados con el deber y con la necesidad, pues, de ser para todos nuestros hijos una influencia positiva. Vamos a orar, hermano, para que sea el Señor quien me ayude a compartir estas cosas que tengo aquí para el día de hoy. Señor, te damos las gracias porque por medio de Cristo tú eres nuestro Padre Celestial. Hemos sido hechos hijos tuyos por tu gracia, por tu misericordia y por tu amor tan grande, Señor. Ayúdanos en esta tarde a mí a expresar estas palabras de la mejor manera y a mis hermanos a entenderlas y a procesarlas para la honra y la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Bien, la buena noticia, hermano, es que no es demasiado tarde, no es demasiado tarde para ser transformados en hombres que cumplan con el propósito de Dios. Nunca es demasiado tarde para eso. Quiero decirles que Jesús, nuestro Señor, puede cambiar su vida y encaminarla en la dirección correcta hoy mismo. Fíjense que en la palabra del Señor encontramos muchos ejemplos de buenos padres y de malos padres también. Pero hoy queremos resaltar el ejemplo de los buenos padres, porque estamos celebrando este día. Padres, pues, que fueron muy amorosos con sus hijos. Hay muchos en la palabra del Señor. Podemos nombrar a un Abraham, ¿verdad?, a un Jacob, a un José, bisnieto de Abraham, y también al otro José, que fue el padre adoptivo de nuestro Señor, ¿verdad? De José se habla muy poco.
Solamente que tuvo los sueños y se le ordenó que tenía que recibir a su esposa, porque ese embarazo fue el producto de la acción del Espíritu Santo. Y José fue un hombre obediente, ¿no? Y José crió al Señor en sus primeros años. No sabemos ni cuándo murió, ni nada, pero sabemos que José también fue un buen padre. Pero en el caso de hoy, vamos a hablar de un padre que también es muy especial. Se llama Jairo, o se llamó Jairo. Y su historia la encontramos nosotros en el Evangelio de Lucas, capítulo 8. Yo les invito que abran su Biblia en el capítulo 8 de Lucas. Vamos a leer rapidito esa historia. Lucas 8 del 40 al 56. Lucas 8 del 40 al 56. Dice así: cuando volvió Jesús, le recibió una multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. Mientras iba, y la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por cuanto había podido, por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y tú dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado, y cómo al instante había sido sanado. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyendo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salvo. Entrando en la casa, no dejó de entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándole de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que le diesen de comer. Sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó a que nadie dijesen lo que había sucedido. De eso vamos a hablar en esta tarde, ¿verdad? De este padre ejemplar. Y fíjense, hermanos, vamos rápidamente a hablar un poco del contexto de este relato que acabamos de leer. ¿Cómo fue este contacto? Fíjense que dice que Jesús regresaba de una gira en donde estuvo pues en la región de Gadara. Tengo un poquito de problema con las imágenes. Acababa de regresar de una gira, regresó a la ciudad donde él estaba en ese momento, en Capernaum. Y en esa ciudad de Gadara había sanado a un hombre que había sido poseído por una legión de demonios. No era uno o dos, una legión, que creo que una legión son 100, si no me equivoco. Pero fíjense, hermano, que vemos en ese pasaje que la gente, después que hubo ese milagro, esa liberación, ¿qué le pidió la gente de ese pueblo a Jesús? Le rogaron prácticamente: vete de aquí, no te queremos. Bueno, no le dijeron así, que no te queremos, pero prácticamente lo corrieron de la ciudad. Y eso es una lástima, hermano. Yo siempre cuando veo ese pasaje me pongo algo triste, ¿verdad? Porque estaba allí nada más y nada menos que el Hijo de Dios, el autor de la salvación. Y por cualquiera que haya sido el motivo, lo rechazaron y hasta le dijeron que se fuera. Es una lástima que esta gente haya procedido así. ¿Y cuáles podrían haber sido los motivos por los cuales esta gente corrió al Salvador? Bueno, no se sabe, la Biblia no lo dice. Yo pienso que es por un motivo más que todo económico. La cría de cerdos. Era una gente que se ocupaba de criar cerdos. A lo mejor había muchas haciendas allí que se ocupaban de criar cerdos, y ese era su sustento económico. Aunque los judíos no consumían la carne de los cerdos porque era un animal inmundo, como leemos en la palabra del Señor.
pero no lo consumían ellos, pero lo vendían, ¿verdad? Seguramente vendían su carne a otra gente que sí lo consumían, a otra gente que no eran judíos, que no eran nacionales de allí. Pero fíjense lo que ocurrió allí, que cuando salen los demonios, ellos piden al Señor que los mande a ese hato de cochino, o de cerdo, pues, no sé cuántos eran, una manada de cerdos muy grande. Y así ocurrió. Los demonios entraron en los cerdos, cayeron, se fueron por un precipicio, los cerdos se ahogaron, pero los demonios no. Los demonios no se ahogaron, esos salieron de esos cerdos y siguieron pues con su acción maléfica. Pero lo que resaltamos aquí es la actitud de esta gente, ¿no? Vete de aquí, no nos compliques la vida. Estando allí pues presente el autor de la salvación. Siguiendo la revisión del contexto, dice que al llegar a Jesús a la ciudad, nuevamente, es recibido ansiosamente y alegremente por la multitud. La multitud estaba contenta de que el maestro hubiese regresado. Y dentro de esa multitud se encontraba un hombre, pues un padre que estaba atravesando por una experiencia muy difícil. Su hija única, de 12 años, estaba al borde de la muerte. No sabemos qué enfermedad tenía la niña, pero lo que dice la Escritura es que se estaba muriendo prácticamente, estaba agonizando. Y fíjense que leemos también que Jairo no era un hombre común y corriente, era un líder prominente de la congregación judía, ¿verdad? Y era un hombre importantísimo allí en la sinagoga, el lugar que usaban los judíos, una especie de pequeño templo donde celebraban sus servicios y sus cultos al Señor. Y como principal de la sinagoga, dice que Jairo pues cuidaba, era responsable de cuidar ese edificio. También él debía tener todo preparado, los rollos y todas esas cosas, y los asientos y todo que estuviera pulcro para cuando se viniera a celebrar los servicios. Esto significa que era un hombre responsable, ¿verdad? Que era un hombre de confianza. Tenía también la responsabilidad de seleccionar a aquellos que iban a participar en el servicio. Usted le toca las escrituras, usted le toca recoger la ofrenda, de todas esas cosas se encargaba Jairo. Él era muy prominente, nos indica que era un hombre con una autoridad espiritual. Y también era conocido y respetado por la comunidad, lo que nos indica que era un hombre que tenía también un buen testimonio. Buen testimonio. Pero lo que más se destaca aquí, hermanos, es su rol como padre y su preocupación por la salud y el bienestar de su muchachita, ¿no? De 12 años. Pregunto yo, ¿qué podemos ver nosotros aquí en Jairo, especialmente los hombres que estamos aquí, que nos sirva de estímulo a nosotros los padres? ¿Qué podemos ver en este hombre? En primer lugar, allí vemos en esa lámina cómo Jairo, cuando se encuentra con Jesús, no se avergüenza y se arrodilla y le suplica, ¿verdad? Le suplica por la salud de su hijo. En primer lugar, vemos que Jairo no tuvo temor ni vergüenza de buscar a Jesús. No tuvo temor ni vergüenza. Y una verdad en cuanto a la mayoría de los hombres es que nosotros tendemos, hermanos, a cerrarnos, a aislarnos. No somos como las mujeres que son más abiertas y más expresivas. Nosotros tendemos a guardar silencio y muchas veces a sufrir las cosas callados, en silencio, cuando atravesamos por muchas dificultades. Y muchas veces eso obedece a una cuestión de temperamento, el propio temperamento de nosotros. Otras veces obedece al ego, que nos impide ser humildes y admitir que hay situaciones o crisis que se escapan totalmente de nuestras manos, de nuestros esfuerzos y de nuestras posibilidades. También eso influye, hermano, la crianza que tuvimos, sobre todo en Latinoamérica, la crianza machista que hemos tenido los hombres, ¿verdad? Que desde pequeño, yo me acuerdo, estaba muchachito pequeño, 8, 9 años, que yo me pasaba algo, me caía, me golpeaba, y lloraba. ¿Qué me decían? Los hombres no lloran. Los hombres no lloran. Y entonces nos hemos criado con esa coraza de hombre de acero, ¿verdad? De Superman, que nada nos afecta, y eso no es así. Eso no está conforme a los planes de Dios. Estas actitudes así de cerrarnos a nosotros mismos nos impide ser humildes y admitir, pues como ya lo dije, que hay situaciones que escapan de nuestras manos. Pensamos que nosotros, si buscamos ayuda, si buscamos un consejo, si
mostramos cualquier tipo de emoción, es una señal de debilidad. Y entonces, no, yo no puedo hacer esto, porque entonces me van a ver como un hombre muy débil. Y no nos damos cuenta que al reprimir todos esos sentimientos, hermanos, nos volvemos más vulnerables y más débiles. Se nos ha creado pues de tal manera que no nos damos cuenta que estamos negando el privilegio de manifestar las cualidades emocionales con las que Dios nos ha dotado. Dios nos ha dotado a todos los seres humanos, tanto a hombres como mujeres, con emociones, amor, tristeza y otra serie de emociones, porque muchas veces tendemos a ocultarlas. Y bueno, dice aquí que Jairo no buscó a Jesús en secreto, ni mucho menos en privado, como lo hizo un hombre también muy importante en la sinagoga. ¿Saben cómo se llama? Ese hombre que buscó a Jesús de noche. Nicodemo, ¿verdad? Nicodemo buscó a Jesús, no se sabe por qué, no podemos tampoco especular por qué Nicodemo buscó a Jesús en la noche. A lo mejor dicen algunos que era que se avergonzaba de que lo vieran sus compañeros de la religión judía hablando con este hombre de día y públicamente, pero ese no fue el caso de Jairo. Jairo no buscó a Jesús en secreto, ni mucho menos en privado. Fue en medio de una multitud, de la gente apretujando al Señor allí, donde había conocido y desconocido, ¿verdad? Donde este hombre expuso al maestro su necesidad. Y no podemos nosotros dejar de notar aquí dos aspectos importantes. En primer lugar, Jairo no envió a su esposa a buscar la ayuda. Hay hombres que hacen eso, ¿verdad? Hay hombres que por ese mismo temperamento y tal vez temor, mi amor, ¿por qué no vas tú y hablas con ese señor? Las mujeres son un poco más expresivas y son más convincentes. Así sucede muchas veces. Pero este no fue el caso de Jairo. Él no envió a su esposa a buscar ayuda, como algunos hombres acostumbran, ni tampoco a ninguno de sus familiares. Jairo fue a entrevistarse con Jesús personalmente. Qué diferente sería la familia, ¿verdad? Y la iglesia si tuviéramos más padres como Jairo, si tuviéramos unos ingredientes como Jairo, humanos, sensibles, humildes, que no sienten vergüenza de buscar al Señor. En segundo lugar, dice que Jairo no tuvo vergüenza de postrarse a los pies de Jesús. No se quedó parado y le puso la mano en el hombro, mira, necesito que me ayude. No, un hombre fue suplicante y se arrodilló. Jairo no solo le puso a Jesús su angustia, sino que también le suplicó, como dice lo que leímos, que fuera a su casa. Y fíjense que lo interesante aquí es que tanto Jairo como Jesús no fueron a la casa solos. La gente siguió atrás de ellos, ¿verdad? La multitud los acompañó, entre ellos sus discípulos. Pero fíjense que hubo aquí algo que tal vez se ocurrió para probar la fe de Jairo. Dice que en camino desde la casa de Jairo ocurrió un evento con una mujer. La curación de una mujer cuya procedencia se desconocía. Y fíjense que ante las circunstancias que rodean a Jairo y a su familia, el tiempo allí era muy importante. La muchachita estaba agonizando. Y Jairo a lo mejor estaba preocupado. Y el maestro se va a poner aquí a hablar con esta mujer. Todos ustedes saben lo que ocurrió. ¿Quién es el que me ha tocado? Jesús se paró. Bueno, esto en parte era una prueba para este hombre, para ver la fe de él. Y bueno, ¿quién es el que me ha tocado? Preguntó él, en medio de esa multitud que lo estaba empujando y lo estaba apretando. Fíjense que Jesús no tenía intenciones aquí de seguir su camino hasta no conocer quién fue la persona que lo tocó. Y Jairo estuvo parado también junto a Jesucristo y a lo mejor él pensó lo mismo que pensaron sus discípulos, ¿verdad? Pero este hombre no va a saber. Es ilógica la pregunta que está haciendo, es ilógica la pregunta que él hace. ¿Cómo que quién lo tocó? Estamos viendo que la gente lo está empujando desde que llegó, ¿verdad? Entonces la pregunta para los discípulos y también para Jairo era un poco descabellada e ilógica. Dice que al parecer la mujer, una vez que fue descubierta, pues le contó todo a Jesús, pues que era lo que le pasaba, todo el tiempo que había estado enfermo, todo lo que le había ocurrido con su pertenencia, con sus haberes, que había gastado todo, dice la Escritura. Y tuvo que ser así públicamente, que esta mujer le relatara al maestro todas estas cosas, porque si no, ¿cómo hubiese sabido Lucas, el evangelista, todas esas cosas para escribirlas en su evangelio?
Y fíjense que para Jairo esa no era una hora de estar dando testimonio. Lo que él quería era que el Señor llegara rápido a la casa y le curara a la muchacha, ¿verdad? La sanara. Él estaba abrumado por el hecho de saber que si Jesús se tardaba, ¿qué podía ocurrir con su hijo? Que se muriera. Pero Jesús tenía un propósito. Él tenía un propósito. La vida de este hombre va a ser cambiada por lo que yo voy a hacer con su hija. Todo eso ya lo sabía el Señor. Y aquí hay una verdad muy significativa. Que para que Dios obre en nuestras vidas como padres, no nos basta saber con que Él puede hacerlo, sino que hay que dar, o tenemos que dar un paso grande, y ese paso se llama confianza y fe. Confianza y fe. Bueno, en ese interín, ¿verdad? En ese momento, así estaban las cosas allí, cuando Jairo se entera de que llega un sirviente de su casa a darle la mala noticia, lo que le ocurrió a su hija. Y entonces a lo mejor en ese momento él fue inundado por una serie de pensamientos y de sentimientos. Cónchale, si el maestro no se hubiese tardado con esta mujer, que tal, qué sé yo. No sabemos quién fue el que vino a dar la noticia, no lo dice la Escritura. Pero por su palabra vemos que él no veía ningún objetivo de que Jesús terminara su viaje hasta la casa. ¿Qué podía hacer Jesús? Pero eran gente que no tenían fe, pues. ¿Qué podía hacer Jesús? Por eso le dice a Jairo: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro, deja al maestro en paz. Ya la muchacha se murió, déjalo quieto. Pero fíjense que vemos que Jairo no titubeó en colocar el bienestar de su hija en las manos del Señor. Jairo tenía dos opciones. La primera era pedirle al Señor: bueno, maestro, perdona que te haya molestado, lo lamento mucho, sigue con tus menesteres o con tus labores, ya mi hija se murió, no es necesario que llegues hasta la casa. Esa era una opción que tenía él. O la otra opción era creer que Jesús podía remediar lo que había ocurrido con la niña, ¿verdad? Y el Señor simplemente lo anima. ¿Qué le dice el Señor? Le dice: no temas, cree solamente y tu hija será sana. Fíjense que el mensaje terrenal, el mensaje que dio el hombre, el enviado de la casa, era un mensaje de muerte. Tu hija ha muerto. Y era un mensaje de desesperanza también, ¿verdad? No molestes más al maestro. Sin embargo, el mensaje del Señor fue un mensaje de esperanza. No temas, cree solamente. Y fue un mensaje de vida, ¿verdad? En contraste con el mensaje que llevó el sirviente. Un mensaje de vida: tu hija será sana. ¿Y qué nos dice esto, hermano? ¿Qué podemos extraer de esta situación? Que debemos colocar la vida de nuestros hijos en las manos del Señor. Constantemente debemos orar por nuestros hijos, ¿verdad? Constantemente, día y noche. No podemos estar, es cierto que no podemos estar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, vigilándolos, buscándolos, atendiéndolos, porque ya cuando crecen se van y forman su propia vida, ¿verdad? Pero debemos confiar en que Jesús tomará control de la vida de nuestros hijos, tarde o temprano. Yo tuve 2 hijos, gracias a Dios. Mi hija, que está siguiendo los caminos del Señor, y mi hijo Aarón, que está en Chile, que creció también en los caminos del Señor, pero cuando fue joven, que conoció las cosas del mundo, él se apartó. Él guarda los valores cristianos, él los tiene allí. Él no va a una iglesia, no se congrega, pero él tiene su familia allí en Chile, su esposa, su hija, bueno, y Marco, que está con nosotros, ¿verdad? Pero no tiene esa relación con el Señor como quisiéramos nosotros, esa relación estrecha con el Señor. Y es nuestra oración, tanto de su hermana como de nosotros, su padre, por él, para que vuelva él a tener esa comunión con Cristo, a que busque ese primer amor en Cristo. Mi querido hermano, bueno, aquí está la lámina de la mujer, cuando toca el manto de Jesús, si te olvidó pasar. Mi querido hermano, usted y yo íbamos en la dirección equivocada, ¿verdad? Cuando éramos hombres que no teníamos a Cristo. Pero creíamos que esa dirección que nosotros llevábamos era la dirección correcta. Pero un día Jesús llegó a nuestras vidas y el curso de nuestras vidas cambió totalmente. El día que Jesús llegó a nuestras vidas la transformó para algo mucho mejor. Gracias a Dios por eso. Y Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, aún en medio de circunstancias que pareciera que no tuvieran solución. Dios tiene un plan, especialmente para nosotros ahorita como inmigrantes, ¿verdad?
Vamos a manejarnos en ese contexto. Está la persecución del gobierno contra todo lo que tenemos. Estamos esperando un cambio de estatus, como llaman. Y mientras tanto está el acoso de las autoridades, todas esas cosas. Eso muchas veces nos crea ansiedad. Pero Dios tiene un plan, hermano. Dios permitió que nosotros llegáramos a este país con un propósito, ¿verdad? Él tiene un plan para nosotros, aún en medio de circunstancias que pareciera que no tuvieran solución. No debemos temer, solamente debemos creer que Dios puede no solo cambiar las circunstancias en contra, sino ponerlas a nuestro favor, ¿verdad? Revolucionar pues nuestras propias vidas. Dios puede hacerlo o hacernos hombres nuevos. Y a los jóvenes que me escuchan, Daniel, Elian, son los jóvenes que están esperando pues por convertirse en padres el día que el Señor así lo determine. Solo Dios puede hacerte un buen esposo y un buen padre para tus hijos. Nosotros como creyentes en Cristo podemos cambiar las estadísticas, ¿verdad? Como nosotros los hombres creyentes en Cristo podemos cambiar esas estadísticas que hablan de lo que los hombres son irresponsables, de que los hombres son malos, de que los hombres son malos con sus hijos. Esas estadísticas las podemos cambiar nosotros como hijos de Dios, porque Dios nos ha creado con la posibilidad de ser una influencia positiva y transformadora para nuestros hijos. Ya estamos concluyendo, mi hermano. Y a mí me acostumbraron allá en Venezuela, cuando me daban la oportunidad de predicar, que me decían, no se pase de 35 minutos cuando mucho. Claro, y eso me lo aprendí, y eso quedó en un chip, que mis predicaciones no son tan largas como las que acostumbra hacer nuestro hermano, ¿no? Predicaciones son 30, 35, cuando mucho 40 minutos. Por eso ya estamos concluyendo prácticamente. La buena noticia es que no es demasiado tarde para ser transformados en hombres que cumplan con el propósito de Dios. Quiero decir que Jesús puede cambiar su vida y encaminarla en la dirección correcta today. Hay que ir aprendiendo también el inglés, esa palabrita. Hoy mismo el Señor puede hacer el milagro, ¿verdad? De transformar por completo nuestra vida, de quitar todo aquello que todavía nos estorba, para ser buenos padres, para ser buenos esposos. Pero esta pregunta para todos nosotros: ¿está dispuesto a dejar que Jesús transforme su vida? Amén. ¿Está dispuesto a colocar sus prioridades en orden? ¿Está dispuesto a servir al Señor con su familia? ¿Está dispuesto a caminar en la luz de Jesús? Jesús nos dice hoy a todos los padres: no temas, cree solamente, como le digo a Jairo, y no te avergüences de seguir. Jairo no se avergonzó, como ya vimos, de pedirle públicamente y de rodillas al Señor por su hijo. Así nosotros no debemos avergonzarnos, hermanos, de vivir una vida cristiana intachable, de vivir una vida cristiana con nuestra familia, de testimonio a nuestros vecinos, de testimonio a nuestros compañeros de trabajo, ¿verdad? No nos avergoncemos de eso, porque dice el Señor que si nos avergonzamos delante de los hombres, hay una sentencia fuerte allí. Él también se avergonzará delante de la presencia un día de su Padre Celestial. Esperemos que eso no ocurra nunca con nosotros, hermano. Y entonces, por último, vemos aquí en la última diapositiva la fe recompensada, ¿verdad? La fe de este hombre fue recompensada, su hija fue sana y salva, y me imagino que desde ese día este hombre y su familia comenzaron a caminar y a ser seguidores de Cristo. Que Dios les bendiga, hermanos, a todos, especialmente a los padres de esta congregación, que nos ayuden en la dura tarea que tenemos en nuestras manos de ser sacerdotes en nuestra familia, ¿verdad? Sacerdotes en nuestra familia, responsables por la vida, no solamente la vida material de la familia, sino también por la vida espiritual. Dios les guarde a todos.